El viento en el borde de las tierras baldías no soplaba, masticaba. Era una corriente constante, abrasiva y caliente, cargada de polvo fino y arenilla que lijaba la pintura de las paredes y secaba la piel hasta convertirla en pergamino. En medio de este paisaje de ocres desolados, grises cenicientos y horizontes quebrados por la erosión, se alzaba la granja de Clara como una cicatriz de terquedad humana contra la indiferencia brutal de la naturaleza. La propiedad era la imagen misma de la derrota económica. La cerca perimetral estaba caída en tramos largos, los postes podridos apuntando al cielo como dientes rotos. El techo de la pequeña cabaña de madera tenía parches de lona que aleteaban ruidosamente con cada ráfaga. Y el granero principal, una estructura esquelética que alguna vez albergó ganado y esperanza, ahora estaba vacío, resonando solo con el eco del viento que silbaba a través de sus tablas sueltas. Sin embargo, en medio de esa aridez monocromática, había un milagro de color. Un pequeño huerto, no más grande que una alfombra de salón, brillaba con un verde desafiante. Había hileras de frijoles, algunas plantas de tomate y calabazas que se aferraban a la vida con desesperación vegetal. Ese parche verde no existía por suerte, existía por el sacrificio diario de Clara. A sus 26 años, Clara parecía una mujer de 40. Estaba de pie junto al pozo seco, tirando de la cuerda áspera que sacaba agua del único acuífero profundo que quedaba activo. Sus manos, que alguna vez pudieron haber sido suaves, estaban ahora callosas, agrietadas y manchadas permanentemente de tierra. Llevaba un vestido de algodón que había perdido su color original hacía años, remendado tantas veces que los parches formaban un mapa de su pobreza. Su rostro, aunque hermoso en su estructura ósea, estaba marcado por el sol y por la sombra permanente de una viudez prematura. Su esposo había muerto 2 años atrás, dejándole como única herencia una montaña de deudas de juego, y esta tierra estéril que nadie quería, excepto por el agua. Clara levantó el cubo de madera, sus músculos tensándose bajo la tela delgada de su camisa. El agua era pesada, cada litro costaba un dolor de espalda, pero ella la cargaba con una reverencia religiosa. Caminó hacia el huerto, regando cada planta con precisión quirúrgica, asegurándose de que ni una gota se desperdiciara en el polvo inútil. Luego, hizo algo que el pueblo consideraba una locura. Llenó un cuenco de barro viejo y lo colocó fuera de la cerca rota, bajo la sombra de un poste. No era para un perro guardián, pues no tenía uno. Era para los coyotes, los zorros o cualquier viajero desesperado que cruzara el infierno de las tierras baldías. A pesar de que su propio estómago rugía de hambre a menudo, Clara no había perdido la capacidad de compasión, pero la paz de su rutina de supervivencia se rompió con el sonido de ruedas de carruaje crujiendo sobre la grava. No era el sonido de una carreta de trabajo, era el sonido de un vehículo caro, con resortes bien engrasados. Clara se enderezó, secándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. Vio acercarse una nube de polvo, y de ella emergió un carruaje negro, pulido y brillante, una mancha de oscuridad artificial en el paisaje natural. Detrás del carruaje, montados a caballo, venían el sheriff del pueblo y 2 ayudantes armados. El carruaje se detuvo frente a la cabaña, la puerta se abrió y descendió Amos Thorne, el banquero. Thorne era un hombre que parecía estar en guerra con su entorno. Llevaba un traje de 3 piezas de lana fina, importado del este, un chaleco de brocado y un reloj de oro cuya cadena cruzaba su abdomen prominente. Su rostro estaba afeitado al ras y olía a agua de colonia, un aroma dulce y empalagoso que chocaba violentamente con el olor a polvo y salvia de la granja. Thorne no quería la tierra de Clara para cultivar. La tierra era mala. Quería el arroyo subterráneo que alimentaba su pozo,
para desviarlo hacia sus propios ranchos ganaderos al norte. Clara sintió que el estómago se le cerraba. Sabía por qué estaban allí. «Buenos días, Clara», dijo Thorne, sacudiéndose un polvo imaginario de la solapa. Su voz era suave, aceitosa, la voz de un hombre que nunca ha tenido que gritar para conseguir lo que quiere porque su dinero grita por él. «Señor Thorne», respondió Clara, manteniendo la cabeza alta a pesar de su miedo. «¿A qué debo el honor? El pago de los intereses no vence hasta la próxima luna, yerta». «Ah, los intereses», Thorne sonrió, una mueca que no llegaba a sus ojos fríos de reptil. Hizo un gesto al sheriff. «Me temo que la situación ha cambiado. He revisado los términos de la hipoteca de tu difunto esposo. Había una cláusula de ejecución inmediata en caso de insolvencia evidente, y mirándote, querida, la insolvencia es lo único evidente aquí». Sacó un papel doblado de su bolsillo interior. «Esta es una orden de desalojo. La propiedad pasa al banco. Ahora». «No puede hacer esto», protestó Clara, dando un paso adelante. «Es mi hogar. He pagado cada centavo que he podido. No tengo a dónde ir». Thorne chasqueó los dedos. «Sheriff, proceda. Saquen la basura de mi casa». El sheriff, un hombre que prefería obedecer al dinero que a la justicia, hizo una señal a sus ayudantes. Los hombres desmontaron y entraron en la pequeña cabaña de Clara sin pedir permiso. El sonido de la invasión fue desgarrador. Clara escuchó el ruido de muebles siendo arrastrados. Vio a los hombres salir, cargando sus pocas posesiones: una silla mecedora que había pertenecido a su madre, una manta tejida a mano, una caja con los pocos utensilios de cocina que le quedaban. «¡No! ¡Por favor!», gritó Clara corriendo hacia ellos. «¡No los rompan!». Los hombres no tuvieron cuidado. Arrojaron la silla al polvo del patio, donde una de las patas se astilló. Tiraron la ropa remendada sobre la tierra sucia. Un ayudante salió con un pequeño retrato enmarcado del esposo de Clara. Lo miró con desdén y lo dejó caer cara abajo en la arena. Thorne observaba la escena con satisfacción, encendiendo un cigarro. Caminó hacia el huerto de Clara, mirando las plantas verdes con desprecio. Vio el cubo de agua que Clara había llenado con tanto esfuerzo esa mañana. «Desperdiciando agua en el desierto», murmuró Thorne. Con la punta de su bota de cuero lustrado, pateó el cubo. El agua se derramó instantáneamente, siendo absorbida por la tierra sedienta en segundos, desapareciendo como si nunca hubiera existido, llevándose consigo el trabajo de la mañana de Clara. «No tienes nada, mujer», dijo Thorne, acercándose a ella mientras Clara se arrodillaba frenéticamente para recoger el retrato de su esposo del suelo. «Eres basura en mi tierra, eres un fracaso, igual que tu marido. Vete antes de que te haga arrestar por vagancia. Quiero esta granja vacía antes del anochecer». Clara, arrodillada en el polvo, abrazando el cuadro roto y una manta sucia, sintió que algo se rompía dentro de ella. No era solo la tristeza, era la impotencia absoluta. La ley, el dinero y la fuerza bruta estaban contra ella. Lloró, lágrimas calientes que trazaron surcos en la suciedad de su cara, lágrimas de una mujer que ha trabajado hasta sangrar y aún así ha perdido todo. La crueldad de Thorne es repugnante. No solo le quita su hogar, sino que disfruta humillándola y destruyendo su esfuerzo. Es el tipo de injusticia que hierve la sangre. Clara está sola, derrotada y rodeada de hombres que la desprecian. ¿Crees que alguien vendrá a defenderla en este desierto olvidado? Si sientes la indignación por lo que le están haciendo, suscríbete ahora mismo al canal y dale un like a este video para apoyar estas historias de justicia. Comenta abajo, ¿qué harías tú si vieras a alguien abusando así de su poder? Ahora mira hacia la colina, porque la tormenta está a punto de bajar, pero el sonido del viento cambió. Dejó de ser un silbido solitario y se mezcló con un sonido rítmico, profundo y creciente. Un sonido de cascos golpeando la tierra dura.
Thorne dejó de reír. El sheriff llevó la mano a su revólver. Clara levantó la vista, cegada por las lágrimas. Desde la cima de la colina de arenisca roja que dominaba la granja, una figura descendía al galope. No era un vaquero, no era un viajero perdido, era un guerrero. Montaba un caballo pinto sin silla, y su cabello negro y largo ondeaba detrás de él como una bandera de guerra. Naiche había estado observando, y había visto suficiente. La llegada de Naiche a la granja no fue una entrada sutil, fue una irrupción elemental. El guerrero apache descendió la colina de arenisca roja con la velocidad y la inevitabilidad de un desprendimiento de rocas. Su caballo pinto, un animal de músculos tensos y ojos salvajes, galopaba sin silla ni bridas de hierro, guiado únicamente por la presión de las rodillas del jinete y una conexión espiritual invisible. El sonido de los cascos golpeando el suelo duro resonó como tambores de guerra, rompiendo la atmósfera de 1900, impunidad que el banquero Thorne y sus hombres habían establecido. El polvo se levantó en espirales violentas, envolviendo a los intrusos en una nube asfixiante de arena ocre. Los caballos del sheriff y sus ayudantes, animales acostumbrados a la rutina del pueblo y al peso del grano fácil, relincharon de pánico ante la proximidad de la bestia de guerra y el olor a depredador que emanaba del jinete. Se encabritaron, rompiendo la formación arrogante que habían mantenido frente a la mujer, indefensa. Thorne, que había estado disfrutando de su triunfo mezquino, retrocedió tambaleándose hacia su carruaje, llevándose un pañuelo perfumado a la nariz para protegerse del polvo, su rostro perdiendo el color rosado de la suficiencia para adoptar un tono pálido de alarma. Naiche frenó a su caballo a escasos metros del grupo, el animal deteniéndose en seco con un resoplido potente que expulsó aire caliente por la nariz. El guerrero no desmontó de inmediato. Se quedó allí arriba, una figura imponente recortada contra el sol del mediodía, proyectando una sombra larga que cubrió a Clara y a sus verdugos. Su torso desnudo brillaba con una fina capa de sudor y polvo, y llevaba marcas de pintura roja en el pecho y los brazos, símbolos de protección y fuerza. En su mano derecha sostenía una lanza larga de madera de fresno, decorada con plumas de águila real y tiras de cuero rojo, cuya punta de hierro brillaba con un filo letal. El silencio que siguió fue absoluto, solo roto por el viento silbando en la lanza. Con un movimiento fluido, Naiche saltó del caballo. Sus mocasines tocaron el suelo sin hacer ruido. Ignoró por completo al sheriff, cuyas manos temblaban cerca de su funda, y al banquero que intentaba recuperar su compostura. Sus ojos oscuros, profundos como pozos de agua antigua, estaban fijos únicamente en Clara. Caminó hacia ella. Clara, todavía arrodillada en la tierra, abrazando el retrato roto de su esposo y la manta sucia, se encogió. El terror la invadió. Pentland, su mundo, los hombres fuertes venían para quitar, para herir o para destruir. Pensó que este guerrero era otro buitre atraído por la carroña de su desgracia. Quizás era un bandido que venía a robar lo poco que el banco había dejado. O peor. No, gimió Clara, retrocediendo sobre sus talones, levantando una mano temblorosa en un gesto patético de defensa. Por favor, no me hagas daño. Naiche se detuvo frente a ella, su sombra cubriéndola del sol abrasador. Soy viuda y pobre, sollozó. Clara, las palabras saliendo en un torrente de desesperación. Señaló la casa vacía, los muebles rotos. No tengo nada. No tengo oro, no tengo caballos, no tengo comida. No hay nada que puedas llevarte. Déjame sola. Naiche no miró los muebles rotos. No miró la ropa remendada. No miró la suciedad en su cara. La miró a los ojos, leyendo el alma que habitaba detrás del miedo. Había estado observándola desde las colinas durante semanas. Había visto cómo compartía su escasa agua con los animales del desierto.
Había visto cómo trabajaba la tierra muerta con respeto, pidiendo permiso en lugar de exigir frutos. Había visto un espíritu que ardía más brillante que el sol. El guerrero levantó su lanza con ambas manos, la elevó hacia el cielo, un gesto ceremonial. Y entonces, con un gruñido gutural de esfuerzo, la bajó con una violencia controlada. ¡Zac! La punta de hierro penetró profundamente en la tierra dura y seca, justo en el espacio físico entre Clara y el banquero Thorn. La lanza se clavó tan profundo que se mantuvo erguida por sí sola, el asta de madera vibrando con el impacto, las plumas de águila bailando frenéticamente en el viento. El sonido del impacto hizo que Thorn diera un salto atrás. Clara dejó de respirar, mirando el arma que ahora se interponía entre ella y el mundo. Naiche soltó la lanza, dejándola plantada como un tótem de desafío. Se volvió hacia Clara y habló, su voz resonando con la gravedad de las piedras rodando por un cañón. Su español era cortado, gutural pero claro. «El hombre blanco cuenta piedras», dijo Naiche, señalando con desprecio el reloj de oro de Thorn y las monedas invisibles del banco. «Cuenta papeles, cuenta mentiras». Se golpeó su propio pecho sobre el corazón. «Yo cuento espíritu». Se inclinó ligeramente hacia Clara, extendiendo una mano para tocar suavemente el aire cerca de su rostro, sin invadir su espacio, pero reconociéndola. «Tú das agua al coyote cuando tienes sed. Tú cuidas la tierra cuando la tierra te muerde», declaró el guerrero. «Tu pobreza es una mentira de ellos». Naiche señaló la lanza vibrante. «Esta lanza marca mi sangre y mi honor, y tú...» La miró con una intensidad feroz. «Tu corazón es oro, el único oro que vale en esta tierra». Al clavar la lanza, Naiche había hecho algo más poderoso que cualquier contrato legal. Había declarado que ese pedazo de tierra árida y la mujer que vivía en él estaban bajo su protección personal. En la ley apache, esa lanza era una extensión de su propio cuerpo. Tocarla o cruzar la línea que marcaba era una declaración de guerra a muerte. El significado del gesto no se perdió en Clara. Sintió una sacudida eléctrica recorrer su columna. Por primera vez en 2 años, no se sintió como basura. Se sintió vista, se sintió valiosa. La viuda pobre había sido renombrada como Corazón de Oro. Pero Amos Thorn no entendía de honor, solo de propiedad. El banquero, recuperándose del susto inicial y viendo que el salvaje estaba solo, sintió que su autoridad estaba siendo desafiada de una manera intolerable. Su rostro se puso rojo de ira. «¡Sheriff!», gritó Thorn, señalando la lanza. «¿Va a permitir esto? Este indio está invadiendo una propiedad del banco. Esa lanza es un acto de agresión». Thorn dio un paso adelante, con la arrogancia estúpida de quien cree que el dinero es un escudo contra el acero. «Saca esa porquería de mi tierra ahora mismo», ordenó, extendiendo la mano para arrancar la lanza del suelo. El aire cambió, instantáneamente. Antes de que los dedos de Thorn pudieran rozar la madera de fresno, un destello plateado cruzó el espacio. Naiche había sacado su cuchillo de caza de la vaina con una velocidad que el ojo humano apenas pudo seguir. La hoja del cuchillo se detuvo a 1 milímetro de la garganta de Thorn. La punta fría presionó ligeramente la piel afeitada del banquero, lo suficiente para hacer una pequeña depresión, pero sin cortar todavía. Thorn se congeló, sus ojos desorbitados, su mano, suspendida en el aire a medio camino de la lanza. Podía oler el sudor y el humo de leña en la piel del guerrero. Podía ver la muerte en sus ojos negros. «Toca la lanza», susurró Naiche con una voz peligrosamente suave, «y tocas al guerrero». El sheriff y sus ayudantes sacaron sus revólveres, pero dudaron. Sabían que si disparaban, Naiche cortaría la garganta del banquero antes de caer. Era un jaque mate mexicano en medio del polvo. «Esa mujer está bajo mi sombra», continuó Naiche, sin apartar el cuchillo del cuello de Thorn.
Su deuda está pagada con su sudor. Si vuelves a patear su agua o a tirar sus cosas, mi lanza te buscará y no fallará. Thorn tragó saliva, sintiendo el metal frío. Lentamente, muy lentamente, bajó la mano y dio un paso atrás, alejándose del cuchillo. «Estás cometiendo un error salvaje», siseó Thorn, tratando de recuperar algo de dignidad mientras se ajustaba el cuello de la camisa. «La ley está de mi lado. Ese papel dice que esta tierra es mía. Tú, el papel es ceniza», respondió Naiche, envainando el cuchillo pero quedándose junto a la lanza. «Mi lanza es raíz». Thorn miró a sus hombres, furioso por su inacción, pero consciente de que no podía ganar esa pelea en ese momento exacto sin arriesgar su propia vida. «¡Vámonos!», escupió Thorn, girándose hacia su carruaje. Pero antes de subir, lanzó una última mirada llena de veneno a Clara y a Naiche. «Disfruten de su noche, porque cuando vuelva no vendré con papeles, vendré con fuego, quemaré esta pocilga con ustedes dentro». El banquero subió al carruaje y el sheriff hizo una señal a sus hombres para retirarse. La caravana de la avaricia dio la vuelta, levantando polvo, y se alejó por el camino, dejando atrás la granja, la lanza y a dos personas que acababan de formar una alianza improbable. Clara se puso de pie lentamente, limpiándose las lágrimas. Miró la lanza clavada en la tierra, firme y orgullosa, con sus plumas moviéndose al viento. Luego miró a Naiche. «¿Por qué?», preguntó, ella en un susurro. «¿Por qué arriesgar tu vida por mí? Soy nadie». Naiche la miró, su rostro suavizándose ligeramente. «Porque donde los lobos ven carne, yo veo luz, y la luz debe ser protegida». Miró hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a bajar, pintando el cielo de sangre. «Thorn volverá», advirtió Naiche. «Esta noche la oscuridad traerá dientes. Debemos prepararnos». Clara asintió. El miedo seguía allí, pero ya no estaba sola. Tenía una lanza, tenía un guerrero, y por primera vez tenía esperanza. La noche cayó sobre las tierras baldías, no como un manto de paz, sino como una mortaja de terciopelo negro y asfixiante. El viento, que durante el día había sido un soplete de aire caliente, murió repentinamente al anochecer, dejando un silencio estático y antinatural que pesaba sobre los tímpanos. En la granja, la oscuridad era absoluta, rota solo por el brillo frío de las estrellas indiferentes y la silueta inmóvil de Naiche. El guerrero no había entrado en la cabaña, había permanecido afuera, de pie junto a su lanza clavada, convertido en una estatua de bronce y vigilancia, sus sentidos extendidos hacia la oscuridad, esperando el crujido de una rama o el olor a azufre que anunciara la llegada de la traición. Dentro de la cabaña, Clara no dormía. Estaba sentada en el suelo, con la espalda apoyada contra la puerta de madera, abrazando sus rodillas. Sus ojos estaban abiertos en la penumbra, fijos en la nada, escuchando. Thorn había prometido fuego, y los hombres, como Thorn, aunque cobardes en el combate cuerpo a cuerpo, eran eficientes en la destrucción a distancia. El miedo era un nudo frío en su estómago, pero mezclado con él había algo nuevo, un rescoldo de la dignidad que Naiche había encendido esa tarde. El ataque no comenzó con un grito de guerra, sino con un sonido sibilante, como el de una serpiente gigante cortando el aire. Whoosh. Una antorcha encendida, empapada en brea y aceite, voló desde la oscuridad de la colina, girando sobre sí misma como una estrella caída y maligna. Aterrizó con precisión mortal sobre el techo de paja seca del viejo granero vacío. El efecto fue instantáneo. La madera vieja y reseca, cocinada por años de sol implacable, bebió el fuego con una avidez explosiva. En cuestión de segundos, el granero se convirtió en una pira funeraria. Una columna de fuego naranja y rugiente se elevó hacia el cielo.
desgarrando la oscuridad y bañando la granja en una luz infernal y parpadeante. Las sombras se alargaron y bailaron grotescas y frenéticas. «¡Quémalo todo!», gritó una voz desde las sombras. «¡Que no quede ni una tabla!». 3 jinetes emergieron del humo. No eran el sheriff ni sus ayudantes. Eran mercenarios, pistoleros a sueldo con pañuelos cubriendo sus rostros. Hombres que mataban por monedas y dormían sin conciencia. Dispararon sus revólveres al aire y contra la cabaña, las balas astillando la madera y rompiendo la única ventana intacta. Bang, bang, bang. El sonido era ensordecedor. Naiche se movió. No corrió hacia atrás. Se lanzó hacia adelante, buscando cobertura detrás del abrevadero de piedra seca. Sacó su arco, sabiendo que el fuego revelaba su posición, pero ocultaba a sus enemigos en la negrura perimetral. Una bala levantó polvo a centímetros de su cara. Estaba inmovilizado. Los 3 tiradores habían formado un semicírculo, manteniéndolo bajo fuego cruzado, impidiéndole atacar o retirarse. El calor del granero en llamas comenzaba a ser insoportable, y el viento, despertado por el incendio, empujaba las chispas peligrosamente hacia el techo de la cabaña donde estaba Clara. Dentro, Clara sintió el calor atravesar las paredes. Vio el resplandor naranja colarse por las grietas. Escuchó los disparos y entendió la situación con una claridad aterradora. Naiche estaba atrapado. Estaba luchando solo contra 3 hombres armados con armas de fuego. Si ella se quedaba allí, escondida y temblando como la viuda pobre, él moriría. Y luego su hogar, su refugio, se convertiría en cenizas. «No», susurró Clara. Miró sus manos, callosas por el trabajo duro. Recordó las palabras del guerrero. «Tu corazón es oro. El oro no se funde en el fuego ordinario. El oro resiste». Clara se puso de pie. No buscó un arma, porque no tenía. Buscó su herramienta. Abrió la puerta trasera de la cabaña que daba al pozo, el lado opuesto a los atacantes. El aire estaba lleno de humo acre y cenizas volantes. Corrió hacia el pozo. Sus manos agarraron la cuerda áspera y comenzó a tirar. El cubo subió pesado, lleno de agua oscura y fría. Clara no usó el agua para beber. Agarró una manta vieja de lana que estaba tendida en la cerca, la sumergió en el cubo hasta empaparla por completo, haciéndola pesada y chorreante. Ignorando el silbido de las balas que pasaban peligrosamente cerca de la esquina de la casa, Clara corrió hacia el frente. Naiche, agachado detrás del abrevadero, preparando una flecha, la vio por el rabillo del ojo y sintió que el corazón se le detenía. «¡Clara! ¡Atrás!», rugió. «¡Entra!». Pero Clara no entró. Vio que las chispas del granero estaban prendiendo la hierba seca cerca de donde Naiche estaba posicionado, amenazando con rodearlo en un anillo de fuego. Si el fuego llegaba a él, tendría que salir a campo abierto y ser acribillado. «¡No te quemarás!», gritó ella, su voz aguda y desafiante sobre el estruendo del incendio. Con una fuerza que no parecía posible en su cuerpo delgado, Clara corrió hacia la línea de fuego. Arrojó la manta empapada sobre las llamas que avanzaban hacia el guerrero, sofocándolas en una nube de vapor blanco y siseante. No se detuvo allí. Corrió de vuelta al pozo. Llenó otro cubo. Corrió de nuevo. Se convirtió en una cadena humana de un solo eslabón, un fantasma en medio del humo, mojando la tierra, mojando las paredes de su casa, creando una barrera de humedad entre la destrucción de Thorn y la vida que ella defendía. Uno de los mercenarios la vio. «¡Mira a la mujer!», gritó riendo. «Quiere apagar el infierno con un cubo. Dale a ella». Una bala golpeó el cubo que Clara llevaba en la mano, perforando la madera y haciéndolo estallar. El impacto la tiró al suelo, raspándose las rodillas, empapada en el agua que tanto le había costado sacar. Pero Clara no se quedó en el suelo llorando. Se levantó, agarró los restos del cubo y lo arrojó con furia hacia la oscuridad. «¡Esta es mi tierra!», aulló,
con el rostro manchado de hollín y barro. ¡Mía! Naiche vio esto. Vio a la mujer que se había llamado a sí misma pobre levantarse frente a las balas. Vio cómo arriesgaba su vida no por dinero, sino por su hogar y por él. Algo primitivo y volcánico estalló dentro del pecho del guerrero. Ya no era una pelea táctica, era una cuestión sagrada. La valentía de ella alimentó su propia ferocidad. ¡Ah! Gritó Naiche, un grito de guerra que heló la sangre de los pistoleros. Aprovechando la distracción que Clara había causado y la nube de vapor que se levantaba de la manta mojada, Naiche rompió su cobertura. Ya no era un blanco estático, era una sombra letal en movimiento. Se deslizó a través del humo. Su arco cantó. ¡Twip! La primera flecha encontró al mercenario que había disparado al cubo de Clara. Le dio en el hombro derecho, haciéndole soltar el revólver con un grito de dolor. El segundo mercenario giró su caballo para apuntar a Naiche, pero el guerrero ya estaba demasiado cerca. Naiche saltó, usando una viga caída del granero como rampa, y golpeó al jinete con el cuerpo de su arco, derribándolo de la silla. El hombre cayó al suelo duro, y Naiche, sin detenerse, le dio un golpe seco con el mango del cuchillo en la sien, dejándolo inconsciente. El tercer hombre, el líder del grupo, viendo caer a sus compañeros y enfrentándose a un guerrero que parecía hecho de fuego y furia, perdió el coraje. Thorn le había pagado para quemar una granja indefensa, no para morir a manos de un demonio apache. ¡Maldición!, gritó el hombre, espoleando a su caballo. Disparó una última vez a ciegas hacia atrás y huyó hacia la oscuridad, abandonando a sus camaradas caídos. El silencio regresó, pero esta vez no era vacío. Estaba lleno del crepitar del granero que se consumía y de la respiración agitada de los dos defensores. Naiche se quedó de pie en el centro del patio, con el pecho subiendo y bajando, el arco todavía en la mano, vigilando la huida del último hombre. Luego se giró lentamente. El fuego del granero iluminaba la escena. La cabaña estaba chamuscada, pero en pie. La lanza seguía clavada donde él la había puesto, y junto al pozo, empapada, sucia, con el vestido roto y las manos sangrando por la fricción de la cuerda, estaba Clara. Estaba temblando, la adrenalina abandonando su cuerpo, dejándola débil. Naiche caminó hacia ella. No envainó su arma, caminó hasta quedar frente a ella, ignorando el calor del incendio a sus espaldas. La miró con una reverencia que nunca había mostrado a ningún jefe de guerra. Vio el hollín en su cara como si fuera pintura de batalla. «Dijiste que no tenías nada», dijo Naiche, su voz ronca por el humo. Señaló el fuego que ella había combatido, el suelo que había defendido. Clara levantó la vista, exhausta. «Hoy», continuó el guerrero, «tú has sido la lanza. Yo solo fui la mano». Clara intentó sonreír, pero sus piernas fallaron. Naiche la sostuvo antes de que cayera, no como a una mujer frágil, sino como a una camarada herida. La batalla había terminado, pero la guerra por la supervivencia acababa de ganarse en el campo más importante, el del espíritu. El amanecer llegó a las tierras baldías con una lentitud solemne, disolviendo la oscuridad de la batalla con una luz grisácea y fría que revelaba las cicatrices de la noche. El aire ya no olía solo a polvo y salvia. Estaba saturado del olor acre y pesado de la madera quemada y la ceniza húmeda. El granero, que alguna vez fue el esqueleto de una esperanza agrícola, era ahora un montón de escombros humeantes y negros, una herida carbonizada en la tierra. Sin embargo, a pocos metros de la destrucción, la pequeña cabaña de Clara permanecía en pie. Sus paredes estaban manchadas de hollín y marcadas por impactos de bala, y el techo goteaba agua de los cubos que Clara había arrojado con desesperación. Pero la estructura había resistido. Era un monumento a la terquedad de su dueña. Frente a la casa, el cuadro era aún más impactante. Los dos mercenarios que no habían logrado huir estaban sentados en el polvo,
atados espalda contra espalda con la misma cuerda que Clara usaba para sacar agua del pozo. Estaban golpeados, desmoralizados y silenciosos, su arrogancia de pistoleros destrozada por la eficacia silenciosa del guerrero apache. Naiche y Clara estaban de pie junto a la lanza, que seguía clavada inamovible donde el guerrero la había puesto el día anterior. Naiche tenía una venda improvisada en el brazo, manchada de sangre seca, pero su postura era la de un vencedor absoluto. Clara estaba a su lado, no detrás de él. Su vestido estaba arruinado, su cara era una máscara de carbón y sudor, y sus manos estaban en carne viva, pero sus ojos brillaban con una luz nueva. Ya no había resignación en su mirada, había acero. El sonido de un carruaje rompió el silencio de la mañana. Amos Thorne regresaba. El banquero llegó esperando ver ruinas humeantes y una mujer llorando sobre las cenizas de su vida, lista para firmar cualquier papel con tal de obtener un pasaje para irse. Pero cuando el carruaje se detuvo y el polvo se asentó, la sonrisa de Thorne se congeló en su rostro afeitado. Vio su granero quemado, sí, pero vio su fuego fracasado. Vio a sus hombres capturados, y vio al salvaje y a la viuda pobre, parados uno al lado del otro, mirándolo no con miedo, sino con un desafío tranquilo y aterrador. Thorne bajó del carruaje, pero esta vez no avanzó con arrogancia. Se quedó cerca de la puerta abierta, su mano temblando ligeramente sobre su reloj de oro. El sheriff, que venía a caballo detrás de él, vio a los mercenarios atados y escupió al suelo sabiendo que la jugada había salido mal. «Esto», tartamudeó Thorne, señalando a sus hombres atados. «Esto es un secuestro, es asalto. Sheriff, arreste a ese hombre». El sheriff miró a Naiche. El guerrero tenía su mano descansando casualmente sobre el mango de su cuchillo. Luego miró la lanza, cuyas plumas de águila se movían suavemente con la brisa del amanecer, marcando una frontera que la ley del hombre blanco no podía cruzar sin derramar sangre. «No voy a arrestar a nadie, señor Thorne», dijo el sheriff con la voz cansada. «Esos hombres prendieron fuego a una propiedad. Si los llevo al pueblo, tendrán que explicar quién les pagó. Y creo que usted no quiere esa conversación ante el juez». Thorne se puso rojo de ira y humillación. Miró a Clara, buscando esa debilidad que siempre había explotado. «Has quemado tu propio granero, mujer estúpida», escupió Thorne. «Ahora tu granja vale menos que nada. Estás arruinada. Morirás de hambre aquí». Clara dio un paso adelante. Su voz, rasposa por el humo, sonó clara como una campana. «El granero era madera vieja», dijo ella. «Se puede reconstruir, pero mi dignidad no se quema, señor Thorne». Señaló el camino. «Váyase y llévese su basura», indicó a los mercenarios atados. «Si vuelve a poner un pie en mi tierra, no necesitaré al guerrero. Yo misma le echaré agua hirviendo». Thorne miró los ojos de Clara y vio que la mujer a la que había intimidado durante 2 años había muerto en el incendio de la noche anterior. En su lugar había alguien a quien no podía romper. «Te arrepentirás», murmuró Thorne, subiendo a su carruaje. «Te pudrirás en este desierto». Pero sus amenazas sonaban vacías. Los ayudantes del sheriff cortaron las cuerdas de los mercenarios, quienes se arrastraron lejos, humillados. La caravana de la codicia dio la vuelta y se alejó bajo el sol naciente, derrotada no por las armas, sino por el espíritu. Cuando el polvo se asentó de nuevo, Naiche se giró hacia la lanza. Batalla había terminado. Su deuda de honor estaba pagada. La mujer estaba a salvo y había encontrado su propia fuerza. Según la costumbre, era hora de retirar su arma y seguir su camino nómada. Naiche puso su mano sobre la madera de fresno de la lanza. Sus músculos se tensaron para arrancarla de la tierra dura, pero una mano más pequeña, áspera y manchada de hollín, se posó sobre la suya. Clara lo detuvo. Naiche la miró, interrogante. «¿La batalla terminó?», preguntó él. «El lobo se ha ido». Clara negó con la cabeza suavemente.
No retiró su mano de la de él, miró la lanza con su punta de hierro y sus plumas sagradas, y luego miró a la granja chamuscada y al horizonte infinito. «Déjala», dijo Clara suavemente. «Es un arma de guerra», dijo Nietzsche. «No», corrigió ella, mirándolo a los ojos, con una gratitud que era más profunda que el amor romántico. Era el reconocimiento de almas gemelas. «Es la columna vertebral de esta casa. Tú dijiste que mi corazón es oro, pero incluso el oro necesita hierro para protegerse». Apretó la mano del guerrero sobre la lanza. «Quédate, Nietzsche, no como guardián, como compañero. Enséñame a ser fuerte como la lanza, y yo te enseñaré a hacer que la tierra florezca». Nietzsche miró la lanza clavada, miró la tierra árida, y miró a la mujer que había combatido el fuego con cubos de agua. Soltó la lanza, dejándola plantada. «El oro y el hierro», dijo Nietzsche, asintiendo lentamente. «Una buena aleación». 5 años después, las tierras baldías seguían siendo duras e implacables, pero la granja de Clara ya no era una cicatriz de derrota. Era un oasis. El sistema de riego que Nietzsche había diseñado, utilizando técnicas antiguas para canalizar el agua del pozo, había transformado el polvo en pasto. El granero había sido reconstruido más grande y fuerte, y ahora albergaba una manada de caballos Appaloosa y pintos, famosos en todo el territorio por su resistencia y velocidad. Los compradores venían desde muy lejos, no para aprovecharse de una viuda pobre, sino para negociar con respeto con los dueños de la Granja de la Lanza. Cerca de la entrada principal, donde el camino se encontraba con la propiedad, había un pequeño jardín de flores silvestres amarillas y rojas, vibrantes y llenas de vida. Y en el centro de ese jardín, protegida por un círculo de piedras, la lanza de guerra de Nietzsche seguía clavada. La madera se había oscurecido con el sol y la lluvia, y las plumas se habían renovado muchas veces, pero el hierro seguía brillante. Una niña pequeña, de unos 4 años, con el cabello negro como el ala de un cuervo y los ojos decididos de su madre, corría hacia la entrada. «¡Papá, mamá! ¡Vienen viajeros!», gritó la niña. Nietzsche, que estaba entrenando un potro en el corral, levantó la vista. Su rostro tenía líneas nuevas de risa alrededor de los ojos. Clara salió de la casa, secándose las manos en un delantal limpio, radiante y fuerte. Caminaron juntos hacia la entrada. Vieron a un grupo de viajeros cansados y sedientos detenerse, mirando con asombro el cuenco de agua fresca que siempre estaba lleno junto a la puerta, y la lanza que les decía, sin palabras, que en ese lugar vivía gente que valoraba el honor por encima de la riqueza. Thorn había muerto hacía 1 año, solo y amargado en su mansión, rodeado de dinero que nadie quería heredar. Pero Clara y Nietzsche, que habían empezado con nada más que un cubo de agua y una lanza, habían construido un reino. Clara pasó el brazo por la cintura de Nietzsche y miró la vieja lanza. «Tenías razón», le dijo al oído. «Contamos espíritu y somos los más ricos del mundo». La historia de Clara y Nietzsche nos recuerda que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en la integridad de nuestro carácter y en quién tenemos a nuestro lado cuando llega el fuego. ¿Qué opinas sobre la decisión de Clara de pedirle a Nietzsche que dejara la lanza? Deja un me gusta gigante si crees que el corazón es el oro más valioso. Comenta espíritu sobre dinero si esta historia te inspiró. Y por favor, suscríbete al canal y activa la campanita. Historias de coraje, lealtad y amor verdadero como esta merecen ser contadas. Nos vemos en la próxima leyenda.